Muy bien, jóvenes. Ya continuamos entonces con la segunda parte de nuestro tema de la comprensión del discurso. Habíamos dejado el primer video en el punto en que habíamos comenzado a hablar de las macroestructuras. Habíamos dicho que la macroestructura es eh, esta estructura, obviamente de orden superior, que representa la serie de conexiones lógicas perdón, la serie de conexiones entre las proposiciones que dan un sentido global a nuestro discurso. Lo podemos entender como una organización de significado que representa aspectos esenciales del texto, ¿no? Esencial como de esencia, de que el texto no sería lo que es si no estuviese eso allí. Eh, Esa estructura o esa organización está representada por medio de unidades que Van Dijk y Kinch van a denominar las macroproposiciones. Lo que tiende a recordar una persona cuando trata de acordarse de un texto suele ser su macroestructura. Y definitivamente en muy raras ocasiones la microestructura. Cuando estudiamos en laboratorio efectos de niveles, nos encontramos que sistemáticamente las personas suelen recordar las ideas principales con mucha facilidad y la tasa de error aumenta drásticamente en la medida en que les pedimos que traten de recordar niveles subordinados. En otras palabras, ¿no? Podemos decir, bueno, es fácil recordar el centro del texto y más difícil traer a la memoria lo que está en la periferia. Habíamos hablado de tres reglas que utilizamos para de la microestructura poder construir la macroestructura. Yo les había dicho que la macroestructura no es algo que que el autor pone en el texto, sino que nosotros construimos, ¿no? A raíz de esas microestructuras que están ahí presentes. Ahora, por supuesto, lo ideal es que la microestructura sea consistente con la intención y el mensaje que desea transmitir el, el locutor. Hablamos entonces de las reglas de supresión, generalización y construcción, que no son más que formas de abstracción. La comprensión de textos es en esencia un proceso cognitivo y como tal se tiene que guiar por los principios de economía y de abstracción suficientes. Esto debido a que estamos tratando de limitar la complejidad de las representaciones y los procesos en función de las limitaciones de nuestro sistema cognitivo y que estamos tratando de extraer los contenidos y relaciones esenciales para que se produzca ese proceso de comprensión. Eh, Naturalmente, o sea, en palabras simples, comprender implica una reducción de información y organización de las ideas, que nos permite identificarlas con una tarea de abstracción. Obviamente, la abstracción de la macroestructura no es un fenómeno post hoc, sino que es un proceso que se va acumulando a lo largo de la lectura o a lo largo de la escucha de un discurso. Eh, ¿Cómo se realiza este proceso? Básicamente es un proceso de dos vías, ¿ok? Un proceso arriba, abajo, abajo, arriba. Eh, Nosotros vamos a comenzar de abajo hacia arriba, ¿no? Nosotros tenemos estas oraciones que son un conjunto de frases que llamamos el texto de superficie, ¿no? Recuerden, el texto tal cual es. Aquí nosotros vamos a utilizar los mecanismos de parsing sintácticos, que son los que vimos cuando vimos comprensión de oraciones, la interpretación semántica de la oración, la construcción de proposiciones, ¿ok? Recuerden lo que vimos en clase. Primero, veo la estructura sintáctica. Luego, basado en esa estructura sintáctica más el contenido de las palabras, voy a tratar de construir una interpretación semántica de esa información.
o sea, algo simbólico, ¿no? Una representación de los significados de la oración. Con esos significados de la oración se realiza este proceso de identificar y construir, de construir las proposiciones, que lo vimos el día lunes, y finalmente lo definimos, o sea, definimos estas frases en un contexto de coherencia. O sea, vamos a ver con qué otras cosas se empiezan a conectar. Cuando conectamos suficientes oraciones, entonces nos estamos encontrando con una microproposición del texto base. ¿Ok? A esa microproposición se le aplica un mecanismo de las macro reglas, que son las que vimos: supresión, generalización y construcción. La idea es que estas microproposiciones que vamos encontrando en la medida que vamos leyendo, las vamos sintetizando, las vamos abstrayendo y las vamos conectando unas con otras y las vamos generalizando. Y eso es lo que lleva finalmente a la generación de las macroproposiciones. Ahora, esa generación de macroproposiciones, ¿ok?, no ocurre solamente en este sentido, sino que mientras está pasando todo esto, a nivel top, o sea, a nivel cognitivo, nosotros tenemos una serie de esquemas y guiones que guían nuestra manera de entender los objetos y sus relaciones en el mundo, y tenemos esquemas y gramáticas que representan nuestros conocimientos acerca de los textos y los discursos. Entonces, con la información que yo tengo acerca de cómo yo creo que el mundo es, y con la información que yo tengo acerca de cómo yo sé que funciona el lenguaje, yo hago inferencias a lo largo de este proceso en conjunto con los mecanismos de macro reglas, y eso es finalmente lo que lleva a la construcción de las macroproposiciones y finalmente a la definición de la estructura, coherencia global, etcétera, 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 etcétera. La asignación de relaciones de la coherencia global típicamente está guiada por estos conocimientos que nosotros poseemos que no están explícitos en el texto. Por ejemplo, en los textos, Meyer va a reconocer 5 tipos o 5 grupos de relaciones. Colecciones, 1, causaciones, 2, respuestas, 3, comparaciones, 4, descripciones, 5. Ahora, usted jamás va a abrir un libro y se va a encontrar con una frase que diga: bueno, a partir de este momento yo planeo sentarme a comparar A con B, donde comparar se entiende que es revisar las categorías de uno. No, nosotros no hacemos eso. El tipo, o sea, yo empiezo a hablar y decir, bueno, el perro es así, 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 y el gato es así, 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 así. Usted sabe que hay una cosa que se llama comparación, y se basa en ese conocimiento para entender que la idea central de lo que estoy diciendo es comparar a los gatos y a los perros. Ok, caramba, eso fue un poco violento. En suma, el concepto de macroestructura intenta dar cuenta de varios fenómenos bien conocidos en el estudio del tratamiento psicológico de los textos, como por ejemplo el mejor recuerdo de sus ideas importantes, la relación entre el efecto de niveles y la capacidad de la comprensión, el hecho de que se reconstruye la estructura lógica de los textos con más facilidad cuanto más los hemos comprendido, la mayor detención en el tratamiento de las profesiones fundamentales, entre otros fenómenos.